Venezuela, con otra persona a la que no tuve el gusto de conocer, pero sí de hablar por teléfono alguna vez, Arturo Uslar Pietri. Si leéis una novela de Arturo Uslar Pietri, Las lanzas coloradas, alguna otra, veis que Venezuela ha terminado el siglo XX y entrado en el XXI, igual que salió del XIX y entró en el XX, igual. También entonces había un jefe de Estado que duró el tiempo que le dio la gana, y cuando no podía dejaba un sustituto. ¿Para qué? Porque estaba mal de salud y se iba a operar a Europa. Ahora a Cuba, ¿verdad? Pero ¿verdad que la historia suena? Es lo mismo. Hablo de Gómez, ¿no? Hace un siglo. Venezuela sigue lo mismo. Redactando constituciones, pero siempre mirándose al espejo sin resolver ninguno de sus problemas. Fijaros lo que dice Arturo Uslar Pietri. Las estructuras políticas, las constituciones públicas, no son sino formas de la cultura. Por eso yo asocio constituciones y cultura. Y hoy nos damos cuenta, después de tantos ensayos fallidos, ¿verdad?, viejos y recientes, de que no es posible trasplantar y adoptar pura y simplemente formas políticas e instituciones estatales de una cultura a otra. Antes dije, en ese trasplante algo ha fallado. Como en el trasplante de hígado, que a veces hay rechazo del cuerpo, ¿verdad? Hay una operación de rechazo y no sale bien aquello, y el paciente se muere, o en fin. La realidad cultural subyacente termina por imponerse y adulterar la forma y el resultado del injerto. Claro, cuando tú has ignorado la realidad está en la obligación de pegarte una patada en el trasero. Y se la pega a la propia sociedad. Por decirlo de una manera poco académica, pero que se entiende. Fijaros que distintos personajes, los tenéis ahí, sus rostros os resultarán familiares, pienso. Y yo digo, cambiar la Constitución para inaugurar una nueva época, superar los traumas del pasado, fundar el paraíso en la tierra, instaurar la democracia anhelada, redimir al proletariado, construir el socialismo del siglo XXI, o alguna otra genial invención de algún político, tiene mucho de adanismo político, como avancé en la introducción a esta sesión cuando estábamos esperando el ordenador, ¿verdad? Tiene mucho de adanismo político cuando no de infantilismo y también de irresponsabilidad o simple y llanamente de ignorancia. Es algo que ya se intentó muchas veces con los resultados que todos conocemos. Y es que la Constitución, dije antes, pertenece a las reglas del juego. Pero ella no puede ser parte del juego al que la someten los líderes políticos. No se trata de que quiero seguir siendo presidente, entonces voy a modificar la Constitución. Oiga, la Constitución está por encima de usted, no usted por encima de la Constitución. Eso es un disparate desde el punto de vista de la cultura política, desde el punto de vista de las constituciones del constitucionalismo. Bien, yo digo que la Constitución pertenece al lazo social, no a la agonística. La agonística del griego agón se refiere a la lucha de dos grupos organizados en partidos políticos que se enfrentan entre sí para captar un recurso finito que es el electorado mediante estrategias de comunicación. Esa es la agonística de la democracia. La Constitución no pertenece a la agonística, sino al lazo social. Y sin embargo, en América Latina pertenece a la agonística. ¿Soluciones? No, ninguna. Por ahí no hay soluciones. Por ahí puede haber 300 constituciones más en los próximos años. ¿Soluciones? No, ninguna. No están previstas, no se las espera. Mientras se siga por esa vía, ¿verdad? Y lo expreso de esta manera. No sé si me estoy prolongando, Jorge. No, perfecto. Bien, estoy siendo muy pesado, si quieres corto. No, nada. Bien. Lo siguen, ¿no? Sí, cuando queréis corto y hablamos. No están acostumbrados al acento castizo, pero se entiende igual. Bien, tengo un acento mestizo, parte rioplatense, parte español. Bien, la Constitución, hablo del lazo social y agonística de la democracia, ¿no? Decimos que este trazo vertical representa el lazo social. Y esta la agonística de la democracia, la lucha de los partidos que compiten para hacerse un hueco de poder o para alcanzar el poder. Decimos que esta es la relación entre las élites y el demos, entre los representantes y los representados, y aquí tenemos la relación amigo-adversario, que en Carl Schmitt es amigo-enemigo,
pero que yo la transformo en adversario. ¿Por qué? Porque no hay enemigos en la democracia. La democracia y la cultura política propia de la democracia es el arte, la técnica, la habilidad, la decisión política firme de conseguir que el otro, el irreductiblemente otro, que siempre pensará distinto de uno, abandone su primitivo y primario estatuto de enemigo y se desplace hacia el estatuto mucho más amable de adversario. Eso llevamos intentándolo 30 años nosotros con la ETA. ¿Qué pasa en la Argentina? Que impera, por ejemplo, país que os resultará familiar por nuestro profesor, que es un país en el que impera una cultura política que no es la de la democracia, es la del populismo. Y el populismo está en una relación con la democracia de restricción conjunta, es decir, a más de uno menos de otro. A más populismo menos democracia. ¿Por qué? Porque no hay la cultura política de la democracia. La cultura política de la democracia trabaja con adversarios y trabaja el diálogo social y la integración y la apertura, mientras que la política argentina veréis que es una constante creación del enemigo, que puede ser Repsol, una empresa española que es propia, está en su derecho, pero se convierte aquí en una gesta casi, o son las Malvinas, o es el periódico Clarín, o es el adversario político que sea, muchas veces del propio grupo, a veces quizás el vicepresidente de la República, así no se va a ninguna parte. No es la cultura política de la democracia. Por lo tanto, la democracia no puede funcionar bien en esa cultura política mientras no cambie, ¿verdad? Bien, decimos entonces que hay un camino de ida y vuelta. Por una parte, utilizo términos del enfoque sistémico, David Easton y otros autores. Hay una subida de información, un acceso de información en el sistema de demandas y de apoyo. La sociedad demanda esto, demanda aquello, demanda menos austeridad, menos Merkel, quizá. En España esto se dice mucho, menos Merkel, bueno, y más apoyos, más apoyo a la economía, ¿no? Al crecimiento económico. Demandas de todo tipo, demandas quizá en España, de eficacia, demanda de honestidad. Y vemos también los insumos de apoyo, los apoyos con los que cuenta un gobierno. Si el PP tenía 36%, Partido Popular en España, Mariano Rajoy tenía el 37% y ahora tiene el 34%, me lo estoy inventando, no me lo sé, evidentemente se encienden señales de alarma, ¿verdad? Y hay un flujo de